Buenas tardes, ¿cómo está? Saluda a su hermano, a su hermana que tiene a un lado, atrás. Nos regocijamos porque hoy venimos en domingo a recibir su palabra. Hoy venimos a recibir un tiempo de refrigerio. Sabe, hemos tenido eventos maravillosos en Pan de Vida Riviera. Apenas el jueves culminamos el taller de matrimonios. Fue un éxito, una gran bendición. Nos tomamos un tiempo bellísimo de refrigerio. Ayer hubo un desayuno de mujeres impresionante, impresionante es la palabra, fue extraordinario, fue algo bellísimo, Dios se movió aquí. Y esos son tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Y yo estoy seguro que todos nosotros quisiéramos tener un espacio en nuestras vidas así. A veces pasamos situaciones complicadas, a veces pasamos pruebas, a veces pasamos peleas, pero quiero decirte que si no tenemos ese tiempo de refrigerio, si no tenemos ese tiempo de paz, no es porque Dios no haya querido, no es porque Dios no te lo quiera regalar, es porque muchas veces nosotros no seguimos algunas reglas que son importantes que esta tarde tú conozcas. Porque sabes, el refrigerio para tu vida y para mi vida se llama Jesús. Él es la solución a todos los problemas, es la solución a cada área de tu vida que esté seca. Él viene a darte ese refrigerio y va para niños, jóvenes y adultos, casados y solteros. Todos esperamos tener ese tiempo de paz, ese tiempo de bonanza, ese tiempo de descansar después de una jornada o de una prueba difícil en nuestras vidas. Pero sabes, eso no te lo puedo dar yo, eso no te lo puede dar la pastora, eso solo te lo puede dar Jesús. Tienes y tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón para que vengan a nuestras vidas los tiempos de refrigerio. Así que en esta enseñanza que hoy te traigo, hay 3 puntos que yo quiero compartir contigo. Amén. El primer punto es que debemos de entender que no es que Dios no quiera, debemos de entender que Él siempre quiere. Dios siempre quiere darnos lo mejor, siempre quiere que estemos en paz, siempre quiere que tengamos un buen matrimonio, un buen empleo, un buen negocio, que gocemos de salud. Dios quiere darnos todo eso, pero sabes, muchas veces no sabemos que hay cosas que lo impiden, hay cosas que no dependen de Él, dependen de nosotros, hermano. Y esa es la palabra que hoy te traigo. Siempre tienes que entender que Dios está dispuesto. Este día, así como cualquier otro día, no sé qué cargas traigas en tu corazón o qué cosas estén pendientes de resolverse en tu vida, pero Dios te dice, yo quiero. Si tú quieres, yo quiero. Así que si hoy viniste y quieres, te lo vas a llevar. Amén, vas a llevarte un tiempo de refrigerio a tu vida. Vamos a la primera, por favor. Vamos a leer Ezequiel 33:11. Creo que estas palabras son de las palabras que no requieren de mucha explicación. Literal, hermanos, Dios te habla. Literal, Dios te habla claro, preciso y conciso. Lean conmigo, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Fíjate a quién le está hablando Dios, a un pecador. A un pecador, a alguien que está haciendo lo malo, y dice, yo no quiero que ese que está haciendo lo malo se pierda, yo quiero que él vuelva a su camino y que viva. Luego dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, Dios siempre ha querido que tengamos un tiempo de refrigerio, que haya abundancia en nuestras vidas. Entonces, si Dios quiere, ¿por qué creen que no lo tenemos? ¿Por qué creen que no lo tenemos? La Biblia se contesta con la Biblia. Una vez más la palabra en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, ¿qué es el conocimiento? Es esto, aquí está el conocimiento, es la palabra de Dios. ¿Saben? Nosotros fuimos creados por Dios. Sí lo sabe, ¿verdad? Y este es el manual del fabricante. Este es el manual de Dios de nuestras vidas. ¿Para qué lo dejó Dios y lo procuró? Para que no se quemaran, no lo destruyeran por miles y miles de años.
lo dejó para que nosotros, al tener conocimiento, no fuéramos destruidos. Y sabe, destrucción tiene que ver con todo aquello que se rompe. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también te olvidaré y me olvidaré de tus hijos. Entonces vamos al 10, ¿cómo termina diciendo? El 10 dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, habrá esterilidad, porque dejaron de servir a Jehová. Esto es parte del problema. Dios quiere, pero nosotros no nos acercamos al conocimiento que es la palabra de Dios y no le servimos a Dios. A veces se nos olvida que tenemos todo gracias a Él. A veces se nos olvida que si tenemos auto, empresa, estudios, trabajo, salud, papá, mamá, hijo, esposa, es gracias a Dios. Nos olvidamos, creemos que no necesitamos de nada, no necesitamos de Dios. Pero Dios dice, si te olvidas de mí, yo, ¿cómo puedo ayudarte? Necesitamos acercarnos a Él. Y es que nada de lo que nos pasa es por culpa de Dios. Oiga, ¿cuántas veces usted ha escuchado? Es que hay muertes, violaciones, asesinatos. Entonces, ¿dónde está Dios? No es por culpa de Dios, hermano. Definitivamente no es culpa de Dios. Por eso su palabra en Proverbios 26:2 dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sabe usted que la mayoría de los seres humanos nos pasamos gran parte de nuestra vida remediando los problemas donde nos metemos? Gran parte de nuestra vida nos las pasamos resolviendo. Y sabe, yo recuerdo que hay una frase en las empresas donde uno trabaja que dice que no hay que festejar al bombero en una empresa. Es decir, alguien que llega y apaga fuegos, es decir, hay un problema y lo resuelvo, hay un problema y lo resuelvo. No, hay que evitar los problemas. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque nos falta conocimiento, nos falta entender cuál fue el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios dice? Mira, si tú caminas por esta área, no vas a caer, no vas a tropezar. Tu relación con tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo va a ser correcta, va a haber armonía. Tu negocio va a prosperar, aquello que buscas va a seguir caminando. Pero necesitamos saber que no es por culpa de Dios. Un grave error es que nosotros digamos, Señor, pero ¿por qué estoy así en esta condición? ¿Yo qué te he hecho? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué he hecho yo para tener lo que tengo? ¿Y qué debo hacer para evitar esto? El segundo punto que quiero platicar contigo, hermano, de esta palabra, es que sepamos que estamos hoy en el tiempo de gracia. ¿Sabes? Jesucristo vino, murió en la cruz por ti y por mí, pagó por nuestros pecados y, ¿sabes? Dejó el cofre del tesoro ahí y dijo, hermanos, ahí está el tesoro, tómalo. ¿Cuál es ese tesoro? Tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que recurrir a Él para poder tener el camino, la verdad y la vida, la salvación. Entonces, es el tiempo de gracia, es el momento hoy, no ayer, no mañana, hoy es el momento de que nosotros podamos usar esas dos reglas que esta tarde vengo a predicarte, que son esenciales para poder lograr esos tiempos de refrigerio. La primera regla que te ayuda para poder encontrar gracia delante de Dios es el arrepentirnos. Oiga, qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es pedir perdón, hermano. Es complicado. Pero saben, eso te abre las puertas, eso te lleva al camino de la solución. ¿Sabe? Solo tiene que hacer como el bungee. Usted cierre los ojos y aviéntese. Pida perdón. Pídale perdón a las personas que ha ofendido. Vale la pena porque ese es el camino, esas son las claves, las reglas que son necesarias para llegar a un tiempo de refrigerio y de paz. Oiga, parece raro, ¿no? Pero el que yo perdone me da paz. Amén, así es. El que usted perdone le da paz a usted. Entonces, vamos a la palabra. Hay dos palabras que hablan de esto y también son muy claras. Una es segunda de Crónicas 7:14 y fíjese cómo dice la palabra: si se humillare mi pueblo. Oiga,
a la gente le cuesta trabajo humillarse y pedir perdón. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo carne y no le dolió humillarse, haciéndose hombre y nacer en un pesebre, entrar a Jerusalén en un burrito. Eso no le importó siendo Dios. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué no me puedo arrepentir? ¿Por qué no puedo decir, Señor, perdóname? Esposa, esposo, perdóname. Papá, mamá, perdóname. Necesitamos hacerlo. Y dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, dice Dios, desde los cielos. ¿Y qué dice, hermano? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cámbiale el nombre a la tierra y póngale: sanaré sus finanzas, sanaré su matrimonio, sanaré la relación con sus hijos, sanaré la relación con sus padres, con sus hermanos. Eso es, hermano, pero es una simple acción que nosotros tenemos que actuar. ¿Sabe? Siempre tengo un ejemplo muy bonito. Cuando tú echas una piedra al agua, genera ondas, son reacciones. Cuando tú pides perdón, esas generan ondas de reacción a tu alrededor y tu vida empieza a cambiar. Tu alrededor empieza a transformarse. Otro pasaje de la Biblia, que es Proverbios 18:13, también habla del arrepentimiento. Porque estas, acuérdate, son dos claves para llegar a tiempos de refrigerio, dos reglas. El arrepentimiento es uno. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, ese no es. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios, mas el que los manifiesta y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú muestras y sacas a la luz aquello que estás haciendo mal, Dios te perdona. Dios te perdona y hay misericordia en tu vida. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos arrepentirnos. La segunda regla, hermanos, para llegar a alcanzar ese tiempo refrigerio, es el que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Esa es la segunda regla, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho aplicar en mi diario vivir en el trabajo, lo aplico mucho, incluso a mi vida, que es locura querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro actual estado si seguimos haciendo lo mismo? Si tienes años haciendo lo mismo y no te ha resultado, ¿por qué seguir haciéndolo? Por eso Dios dice, convertíos, dice la palabra, ¿verdad? Renovaos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, una de las claves para llegar a alcanzar esos tiempos de bonanza, de paz y tranquilidad, hay que convertirnos, hacer cambios en nuestras vidas. Y eso aplica en todas las áreas, en la empresarial, en la familiar, en todas las áreas, incluso hasta con tus vecinos y vecinas. Si sigues haciendo lo mismo y tienes problemas con ellos, todo va a seguir igual, no se van a solucionar los problemas. Aquí nosotros teníamos problemas o tenemos actualmente algunas situaciones con el estacionamiento, pero siempre había problemas. Bueno, compramos unos conos, ponemos conos donde está el estacionamiento de los vecinos para cambiar, y ya el vecino ya no hace coraje porque le ocupamos su estacionamiento. Pero ¿qué pasa si yo me sigo quedando igual? Si no me convierto, si no hago cambios en mi vida, no van a llegar esos tiempos de paz y refrigerio, esos tiempos de bonanza. Amén. Vamos a la palabra. Sí, por favor. Es Primera de Reyes, si no me equivoco, 8:47. Y dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. Es importante que veamos esto. Primera de Reyes 8:47. Yo creo que no es la misma palabra, no sé por qué no tengo, pero dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia
su tierra que te diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás de los cielos en lugar de tu morada su oración y sus súplicas, y le harás justicia. Y la otra es segunda de Crónicas 6, del 26 al 27. Fíjense cómo dice: si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias. ¿Qué está diciendo Dios? Si estás pasando un problema, una sequía, una complicación, por haber pecado contra ti, pero dice, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren, fíjese, empieza la clave de salir adelante, si confesaren tu nombre, si se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás, otra vez dice Dios en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino, repita conmigo, el buen camino, para que anden en él, y dice así, y darás lluvia sobre tu tierra. Ese es el tiempo de refrigerio, cuando tú te arrepientes y te conviertes, entonces viene el perdón, Dios te enseña el camino y la salida, y entonces te manda lluvia a tu tierra seca, a esa tierra donde no hay nada actualmente y estás padeciendo. Entonces es importante que nosotros apliquemos estas dos reglas, amado hermano. Una es que perdonemos, otra es que nos convirtamos del camino donde andamos, hacer cosas diferentes a lo que ya venimos haciendo. Y el tercer punto de esta enseñanza tiene que ver con que hoy Dios nos quiere hablar, pero nosotros tenemos, iglesia, que estar sabidos que muchas veces no lo hemos recibido. Sabe, yo te quiero hablar de un pasaje bíblico bien importante. ¿Usted ha escuchado hablar de Nicodemo? Nicodemo era un principal de las sinagogas, era un predicador de la ley. Y sabe, él conoció a Jesús, se le reveló que él era hijo de Dios, pero a él le importó lo que decían, lo que podían decir de él, que él no podía rebajarse a hablar con esta persona que había aparecido, que era nuestro Señor Jesús. Y él lo fue a visitar de noche en lo oscurito. Hay muchos de nosotros que queremos tener a Jesús por ahí escondidito, que no lo recibimos y no lo declaramos a los vientos. Y esta palabra de Juan 19:39 habla de eso. Es muy corta, pero habla concretamente del resultado de la vida de Nicodemo. Dice, ¿sabe? Este pasaje es cuando ya Jesús había muerto en la cruz, y José de Arimatea fue a reclamar su cuerpo para ponerlo en una posición. Lo vistió con nuevas ropas, ¿sí? Y ahí estaba Nicodemo, dice la Biblia. También Nicodemo estaba ahí. Él nunca se quiso acercar cuando estaba Jesús ni seguirlo. Estaba de lejitos nada más siguiendo a Jesús. Dice, el que antes le había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Él no quería tener cerca a Jesús. Muchos de los problemas de nuestra vida es porque no queremos a Jesús cerca. No lo aceptamos, no lo recibimos, no lo profesamos en nuestras vidas. Solo queremos tenerlo de lejitos y en lo oscurito. Y así no es, hermano, esa no es la forma. Tenemos que saber que nuestro refrigerio en medio de la violencia, en medio de los problemas, es Jesús. Él es el que verdaderamente puede traer a nuestra alma, a nuestro corazón, la solución a todos nuestros problemas, a todas las áreas de nuestra vida. Así que, por eso Juan 6:35 dice la palabra, hermanos. Ya se conocen este pasaje bíblico muy conocido, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Definitivamente es Jesús la solución. Es Jesús nuestro refrigerio. Es la solución a todos nuestros problemas. Solo tienes que venir a Él y creer en Él. Esa es la solución. Ahora bien, yo te quiero dar un ejemplo, porque seguramente tú te preguntes, bueno, yo estoy pasando una complicación, pero ¿cómo salgo de esa área de sequía? ¿Cómo salgo de ese problema que estoy pasando? ¿Cómo logro salir? ¿Cómo le hago, pastor?
¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Hay un ejemplo bien bonito donde nos da dos formas de cómo salir adelante de nuestra situación actual. ¿Sabe? Elías fue un profeta de Dios en los tiempos del rey Acab. El reino de Israel se dividió en dos reinos, en el norte y el sur. El reino norte estaba reinado por Acab, y Acab hizo lo malo, no seguía las leyes de Dios. Entonces Dios mandó una sequía a ese pueblo, mandó una hambruna a ese pueblo, es decir, un problema grave para esa población. Y tal vez hoy lo traslades a tu vida y digas, yo estoy pasando algo difícil, complicado. Pero sabes, Dios envió a Elías con esa intención para que ellos se arrepintieran, se convirtieran. A veces Dios nos llama a un desierto para hablar a nuestro corazón. Nos llama a un desierto para que nosotros escuchemos su voz y para escuchemos su mensaje. ¿Qué nos quiere decir? ¿Sabe? Y hay dos claves que yo te quiero dar, que Dios me daba a mí, de cómo salir de esa sequía. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a un profeta de Dios a ese pueblo que estaba pasando situaciones difíciles. Y hay dos importantes claves para salir. Número uno, debemos de escuchar a los enviados de Dios. Dios envía a sus profetas, a pastores, a líderes, a que te hablen de la palabra, pero hay que escucharlos. Porque si no los escuchas, si no escuchas lo que te están predicando, entonces de nada serviría. ¿Sabe? En Primera de Reyes 18:1 nos muestra el Señor, su palabra, cómo mediante la... Ok, esta es la palabra. Primera de Reyes 18:1 dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Lo primero es que Elías llevaba el mensaje de salida a Acab, al rey que estaba con su población en una sequía, en un problema. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es escuchar al enviado de Dios, porque Él nos trae esa palabra. Y en ese momento empezó la salida, el cambio, empezó aquello que venía a darle la solución al pueblo de Israel. El segundo punto, hermano, es que debemos definirnos. No podemos ser como las olas. No podemos tener un pie afuera en el mundo y otro pie en la iglesia. Tenemos que definirnos. Y por eso la palabra en Primera de Reyes 18:21 dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, así como hoy nos habla, iglesia, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos allá y acá? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Dios nos deja el libre albedrío, pero no podemos ser, dice la Biblia, tenemos que ser o fríos o calientes. No podemos estar en medio. No podemos jugar con eso. Es parte de la salida. Y el pueblo no respondió palabra. Esto, hermanos, estas dos cosas son las que hizo Elías como enviado de Dios para que ese pueblo que reinaba acá pudiera salir de la sequía y de la hambruna. Entonces, yo quiero terminar con esto, hermano. No sé qué situación estés pasando hoy. No sé si tal vez te has cansado de esperar. Te has cansado de esta sequía, de una situación que estés pasando, de procesos de azote del diablo. Ante la situación que estamos pasando, Dios hoy nos dice: sube, come, bebe, porque una lluvia grande, es decir, el tiempo de refrigerio, se oye que viene ya. Así que si tú crees, hermano, tienes que saber que la solución está pronto, que está pronto a la salida, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Y sabe, quiero decirle algo, iglesia, mi esposa y yo diariamente oramos por cada uno de ustedes, incluso por los que no han llegado. Oramos por sus finanzas, oramos por sus matrimonios, oramos por sus esposas, esposos que no han llegado, oramos por prácticamente cada área de su vida.
Todos los días a las 6 de la mañana mi esposa y yo intercedemos por la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos enviados de Dios a esta tierra de la Riviera Veracruzana para predicar su palabra. Y quiero decirte que así como Elías fue enviado a esa tierra de Acab, a una tierra donde había perdición, donde adoraban a otros dioses, así como posiblemente en esta zona mucha gente lo hace. Sabes, Elías fue, así como mi esposa y yo hacemos la tarea. Él hizo caso, fue obediente y les dijo, saben, tienen que arrepentirse y convertirse. Una, y segunda, tienen que escuchar la palabra del enviado de Dios. También les dijo que tenían que ser obedientes a su palabra, tenían que definirse y no estar entre un pie y el otro. Pero lo más importante, hermano, es que nosotros venimos hoy, esta tarde aquí, a dar la palabra de Dios, y que ustedes sepan que como pastores estamos intercediendo por esta tierra. Hay guerra espiritual porque el enemigo no quiere que aquí haya gente que más se salve, no quiere que haya gente que transforme su vida. Hay familias que hoy en día se están separando, se están dividiendo, hay hijos que están en las drogadicciones, ansiedad, depresión, con ganas de suicidio, etcétera. Y es necesario que se profese y se profetice la palabra de Dios en esta tierra. Y así como Elías, mi esposa y yo intercedemos por cada uno de ustedes, hermano, todos los días, incluso por los que no han llegado. Estamos orando por aquellas almas que todavía no han llegado a esta iglesia, pero confiamos en Dios que van a llegar. Así que sabemos que ese tiempo de refrigerio va a llegar. Sabemos que Dios es bueno y su palabra ha sido soltada. Y sabe, así como Elías en Primera de Reyes, que vamos a leer ahorita del 18 del 42 al 45, eso vamos a hacer hoy aquí nosotros, mi esposa y yo. Por eso la invité que me acompañara. Fíjese bien lo que dice la palabra. Acab subió a comer y a beber. Esa fue la instrucción que esta tarde, Dios hoy nos da. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Fíjese, hermano, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Eso es lo que hacemos mi esposa y yo por esta tierra, por estas almas, y lo vamos a hacer hoy por ustedes. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Sabe, hermano, si Dios mandó a su profeta Elías a librar a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo que no lo buscaba, ¿cuánto más, amado hermano, Dios no va a enviar a los pastores para que intercedan y la gente que necesita se acerca? Hoy estamos aquí en la iglesia, hoy estamos aquí los que buscamos de Dios. Así que si Dios intercedió mediante Elías para librar al pueblo de la hambruna y de la sequía, y eso usted lo puede transferir a cualquier otra área de su vida, Dios lo va a hacer con nosotros esta tarde. Dios lo va a hacer por ti y por mí esta tarde una vez más, porque nosotros estamos aquí en la casa de Dios, hermano. Así que yo lo invito que se ponga de pie. Vamos a despedir las redes, porque vamos a adorar a Dios y vamos a interceder por ustedes.